Mis amados hermanos, bienvenidos. Estamos en video viernes. Hoy continuamos con nuestro estudio de Conociendo a Dios. Estamos ya en la lección 30 y esta lección está titulada Dios está a punto de cumplir las promesas en cuanto al Salvador venidero. Y recuerden que estamos viendo desde el Antiguo Testamento. Hemos visto ya 29 lecciones desde Génesis hasta ahora que ya estamos en el Nuevo Testamento. Y vemos cada vez como siempre Dios ha tenido el plan de mostrar su amor para con el hombre, desde que este deseo de Dios de comunicarse con el hombre, de que el hombre reciba su gracia, es decir, de darle al hombre algo que no se lo merece, ha estado desde su deseo, desde su corazón, antes de la creación del mundo, antes de que el hombre peque, siempre ha estado en él. Sí, y eso lo vimos en 2 de Timoteo 1:9 y también 1 de Pedro 1:18. Les voy a leer 1 de Timoteo y dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Sí? Siempre este deseo de darle al hombre algo que no se lo merece ha estado antes de la fundación del mundo, del corazón de Dios, desde siempre. ¿Sí? Mostrar que él lo hace esto porque Él es amor. ¿Sí? En 1 de Juan 4 nosotros vimos esto, que Él nos amó primero. Entonces, en la lección de hoy nosotros vemos cómo la provisión de Dios en cuanto al Salvador muestra que Dios mismo quiere darse a conocer al hombre y Él mismo se hace hombre en su Hijo. Ahora, acompáñenme por favor a ver la promesa de Dios a María en cuanto al nacimiento de Jesús. En Lucas capítulo 1, veamos los versículos del 26 hasta el 35. Y dice así: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Sí? ¿Cuán importante es esto? Que Dios se da a conocer, Dios da el primer paso y Dios hace algo que es milagroso, es algo que no se puede explicar con un acto humano, porque lo hizo Dios para mostrar su grandeza. Entonces, Dios, que desde antes de la fundación del mundo ha tenido el deseo de darse a conocer y de mandar su gracia a través de Jesucristo, escogió a María siendo ella virgen, es decir, que no había tenido relaciones sexuales antes, estaba desposada, estaba comprometida para casarse con José, pero todavía no estaban casados, todavía no habían sido hecho su boda, pero estaban comprometidos para casarse, y ahí, siendo ella virgen, Dios le permitió que conciba por el Espíritu Santo al Hijo de Dios. Y ahora, es muy importante
que nosotros veamos que Dios es el que inició esto, es Dios el que mandó al ángel Gabriel para cumplir esto y dar a conocer esto a María, ¿sí? Dios había determinado el tiempo exacto cuando el Salvador venidero vendría. Si ustedes recuerdan lo que nosotros hemos estado estudiando desde Génesis 3:15 y a través de todo el Antiguo Testamento, nosotros vemos las promesas de Dios en cuanto a la venida del libertador. Pero Dios, que Él es el soberano y Él es el autor de toda obra perfecta, dijo, ahora es el tiempo donde va a venir mi Hijo Jesucristo. Entonces, justo ahí es que Dios manda, ¿sí? No antes, no después. Si Dios escogió a María para ser la madre del libertador prometido para este mundo, ¿no? Dios mandó a Gabriel para mandar este mensaje a María, ¿sí? Eso se llama la soberanía de Dios. Él está sobre todo, Él decide, Él planifica. Nadie le está deteniendo la mano para que Él haga lo que tiene que hacer. ¿Sí? Él hace todo en su tiempo perfecto porque Él es soberano. ¿Sí? Él puso este plan desde antes de la fundación del mundo, antes de la creación, antes de poner al hombre en el jardín del Edén, y Él fue el que determinó lo que el hombre debía hacer. Dios, que a través de todo el Antiguo Testamento vemos eso, como Él es soberano, que Él fue el que puso a Adán y Eva en el jardín del Edén. Él fue el que trajo a Adán todos los animales para que vea que necesitaba de una ayuda idónea, y Él fue el que le trajo esa ayuda idónea, ¿no? Él fue el que escogió a Abraham, Él fue el que escogió a Moisés, Él fue el que escogió a la nación de Israel, Él fue el que escogió a los profetas en el Antiguo Testamento, y ahora, por su soberanía, escogió a María para que sea la madre del Salvador prometido. Recuerde que Génesis capítulo 8, versículos 21, nos muestra cómo es el corazón del hombre, y María, aunque era virgen y confiaba en el Señor Jesucristo, todavía ella también era pecadora. Entonces fíjense lo que dice Génesis capítulo 8 y el versículo 21, ¿sí? Génesis 8, 21. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. ¿Sí? Y es muy interesante y muy importante ver que María sabía esto. Ella sabía que ella era pecadora. Fíjense de regreso en Lucas capítulo 1, y aquí nosotros vamos a ver algo muy importante, como la prueba de que María sabía que ella misma era pecadora, y esto es por la respuesta que ella da al ángel, ¿sí? Fíjense conmigo cuando nosotros vemos en Lucas capítulo 1 y el verso 36. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. El verso 38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Y el ángel se fue de su presencia, ¿sí? Cuando habla acerca de la sierva, está hablando de su servidor, ¿sí? Ella no se consideraba más que Dios, ¿sí? Ella veía como una esclava básicamente de Dios para hacer su voluntad, ¿sí? Y sabía que la obra de Dios era de mandar un Salvador prometido, un Salvador de nuestra esclavitud, del pecado, ¿sí?
Más adelante nosotros vamos a ver esto de una manera más clara. Luego de que el ángel Gabriel da el mensaje a ella, María se va con su prima Elizabeth y se regocija en cuanto a estas noticias de El Salvador junto con Elizabeth. Fíjense conmigo en el versículo desde el 36, leímos hasta el 38 ahorita y vamos a leer desde el 39 hasta el 45. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías, y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, porque se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. El verso 46, nosotros vemos aquí la respuesta de María en cuanto a esto. Entonces María dijo: Engrandece mi alma, Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Sí, cuando vemos aquí esta palabra, mi Salvador, María también sabía que ella era pecadora y sabía que Dios, en su soberanía, le escogió a ella para, a través de ella, vendría el libertador prometido a Israel. ¿Sí? Y es Dios mismo, el Señor Jesucristo. Ahora, sigamos leyendo hasta el 55, la respuesta de ella dice: porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, y a los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Cuando nosotros vemos la respuesta de María, es que ella estaba basada en lo que conocía del Antiguo Testamento, en lo que conocía de las promesas de Dios para Israel. Básicamente, ella estaba confiando en lo que Dios había dicho, ¿sí? Su respuesta prueba que Dios le dio una revelación de sí mismo, le dio a conocer con el propósito de que ella conozca todo lo que Dios había hecho, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, veamos un versículo que es muy importante, que nos deja ver cómo Dios ha deseado desde siempre darse a conocer. Isaías capítulo 45 y el verso 22. Isaías capítulo 45 y el versículo 22 dice lo siguiente. Isaías 45, 22 dice: Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿Sí? Vemos que Gabriel dijo a María lo que Dios haría y lo que su hijo, el nombre de su hijo, cuál sería. ¿Sí? Regresen conmigo a Lucas, ¿ya? Y se fijan ustedes en Lucas nosotros vemos en el verso 31 y dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Jesús habla acerca de que Dios es el Salvador, ¿sí? Dios nos salva, ¿sí? Otra vez, Dios se da a conocer a Él mismo para que el ser humano
confíe en Él, ¿sí? Se da a conocer, les permite que le conozcan. Él está haciendo absolutamente claro que Él es el que le da un hijo a María y lo que su hijo sería el Salvador prometido, el Salvador del mundo, ¿sí? Desde Génesis 3:15 nosotros vemos esta promesa de la venida del libertador a través de la simiente de la mujer, ¿sí? Dios recordó esto a Abraham, Dios recordó esto a Isaac, a Jacob, a David, a través de los varios profetas. Cuando nosotros vemos la ley, siempre ha sido acerca de la promesa de Dios de mandar a un libertador. Todo el Antiguo Testamento, cuando nosotros vemos las figuras del tabernáculo, o cuando vemos el tabernáculo, vemos figuras del sacrificio venidero, y era un cordero perfecto, un animal sin mancha, perfecto, ¿sí? Y, y, y ahora Dios está cumpliendo eso, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos esto, y el mensaje que el ángel le da a María, también aprendemos más acerca de quién era Jesucristo, de quién es, porque Él iba a ser tanto Dios como hombre, 100% Dios y 100% hombre. Y esto es muy importante porque al ser 100% Dios puede aceptar el sacrificio o puede proveer el sacrificio, y al ser 100% hombre también Él, sin pecado, puede ser el ofertor o el que ofrece el sacrificio, nuestro mediador, nuestro representante de la raza humana. Ahora, vean conmigo de regreso en el versículo 32 de Lucas 1. Dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, ¿sí? Un aspecto importante del nacimiento de Jesucristo es que Él sería el Salvador, y el propósito para estar aquí es llevar a cabo la obra de Dios. Fíjense conmigo en Colosenses capítulo 1 y el versículo 16, que todo lo que fue hecho por Él, ¿sí? Y fíjense conmigo, Colosenses capítulo 1, el versículo 16. Porque en Él fueron creadas las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo creó todas las cosas para Él, ¿sí? Y fueron creadas por Él, ¿ya? Desde Génesis 1 hasta este pasaje en Lucas, vemos cómo Dios ha preparado el evento para que llegue el Hijo de Dios y mostrar la gracia del Padre Celestial, ¿sí? Versículos 34 y 35, fíjense lo que dice en Lucas capítulo 1, versos 34 y 35. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y respondiendo el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hombre y Dios, 100% hombre, 100% Dios. Ahora, qué importante es ver esto, que Dios hizo esto a través de una virgen, ¿sí? Y eso es algo divino, es algo dado por Dios, porque solamente Dios da la vida, ¿ya? Una virgen por sí misma no puede tener un hijo, pero Dios hizo esto de una manera soberana para mostrar su grandeza y mostrar que Él era el Hijo de Dios, ¿sí? Primero, para mostrar que Jesucristo moriría por nuestros pecados, por otros. Él había nacido sin pecado, ¿sí? Sin la naturaleza pecaminosa que nosotros heredamos de Adán. Jesucristo nunca pecó, ¿sí? Y nació sin pecado también.
Y también porque Dios el Padre permitió que Él nazca sin la descendencia, o más bien dicho, sin la naturaleza pecaminosa que nosotros, los hombres, sí heredamos de Adán. Ahora, finalmente lo que Dios quería hacer es mostrar una prueba de que Él podía ser confiado, de que le podían confiar en Él, ¿sí? Recuerdan que Dios permitió a los ángeles que vean cómo Él hizo la creación. Ahora también permite a los hombres ver lo que Él estaba haciendo para la salvación de la humanidad. ¿Sí? Y eso es algo soberano. Que Dios en su soberanía encontró la manera de unir la gran separación que había entre el hombre y Dios. Y lo hizo a través de Él mismo hacerse hombre. ¿Sí? Entonces, qué importante ver esto. El Salvador sería Jesucristo, el Cristo, y eso quiere decir el escogido, el prometido por Dios. Fíjense conmigo por un momento en Mateo capítulo 1 y el versículo 1, porque ahí la palabra Jesucristo, ¿sí? Habla de el Salvador prometido, de Cristo, el escogido, el ungido de Dios, ¿ya? Entonces, en en Mateo capítulo 1 y el versículo 1 dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, ¿ya? Cristo tiene la idea del Mesías, o la traducción del griego de esta palabra Mesías tiene que ver con el escogido, el ungido de Dios. Nosotros sabemos que Jesucristo fue escogido por Dios, separado aparte, con 3 propósitos específicos. El uno, el ser el profeta de Dios, un sacerdote y un rey, ¿sí? En Deuteronomio capítulo 18, el versículo 15, nosotros vemos el ejemplo de lo que hacía el profeta, ¿no? Deuteronomio capítulo 18 y versículo 15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Y este profeta era el Salvador prometido de Dios, era Jesucristo, era la promesa de Dios acerca de Cristo Jesús, ¿ya? Profeta de Dios, hablaba acerca de él, ¿sí? El rol de un profeta en el Antiguo Testamento era proclamar la verdad que Dios había revelado y los mensajes en cuanto a las advertencias de Israel y en cuanto a las naciones vecinas también. Nosotros sabemos que Cristo Jesús mismo es el camino, la verdad y la vida. La verdad, que es Jesucristo mismo, es el cumplimiento total de la profecía de los profetas en el Antiguo Testamento. Sí, cuando ustedes ven en Juan 14 y el versículo 6, donde dice el Señor Jesucristo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, habla acerca del cumplimiento de Él, es el profeta de Dios, ¿sí? Que Él da a conocer la verdad, que Él da a conocer lo que Dios quiere, ¿sí? Él es el camino y la verdad y la vida, ¿sí? Él cumple el rol del profeta, ¿ya? Ahora también se le ve como otra manera, que es como sacerdote, ¿sí? Y los sacerdotes en el Antiguo Testamento formaban parte de ser mediadores entre Dios y el hombre.
Jesucristo llega a ser nuestro mediador entre Dios y los hombres, pero también, aparte de ser el sumo sacerdote, el único que puede representarnos, él mismo es el sacrificio para con Dios. Entonces, fíjense conmigo en Salmo 110 y el versículo 4. Salmo 110 y el versículo 4. Dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Sacerdote para siempre en mediación para con el hombre, que los sacrificios hechos por él hablan acerca de representar al hombre delante de Dios. Y para hacerlo tenía que ser perfecto. Por eso las figuras del Antiguo Testamento del sumo sacerdote tenían que ser perfectos, tenían que hacer lo que Dios dijo exactamente a la manera de él. Y Cristo es el sumo sacerdote, nuestro representante, pero también él llega a ser el sacrificio que toma nuestro lugar. Fíjense lo que dice Hebreos capítulo 10, los versículos del 1 al 12. Hebreos capítulo 10 y los versículos del 1 hasta el 12. Les leo esta porción, mis queridos hermanos. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. ¿Sí? Profeta, sacerdote y la última es rey. Fíjense conmigo en Isaías capítulo 9 y los versículos 6 al 7. Isaías capítulo 9, los versículos 6 y 7 dicen, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Sí, era Dios Todopoderoso aquí en la tierra, Rey de reyes y Señor de señores. Ese es Jesucristo. Sí, no se da este título a ninguna otra persona. Y el Rey de reyes, el Señor Jesucristo, es nuestro hermano mayor. ¿Sí? La Biblia nos muestra que Jesucristo es nuestro hermano mayor. ¿Sí? Gracias a Dios por lo que Él hace y cumple las promesas a través de Jesucristo. Y al ir estudiando esto nosotros vemos cómo Él preparó todo esto para darse a conocer, para mostrar, para cumplir su rol tanto de profeta, de decir la verdad, de sacerdote, de ser nuestro mediador y el sacrificio, y de rey de reyes, de poder decir lo que nosotros tenemos que hacer y cuidar y dar la cara, ¿no?
Él es nuestro Salvador prometido por lo que Él hizo concerniente al Señor Jesucristo, su muerte y su resurrección. Él es el Rey de Reyes. ¿Sí? Hay tres tipos de profecías mesiánicas que nosotros vemos. La una fue en cuanto al profeta Deuteronomio 18:15, donde vemos que es directamente aplicado a Jesucristo. El segundo tipo de profecía habla específicamente al Mesías futuro, ¿sí? En Isaías 7:14. Todas estas profecías se cumplieron con Jesucristo, ¿sí? Isaías 7 y el versículo 14 dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Sí? Y último, la profecía que nosotros vemos como una aplicación del Antiguo Testamento está en Mateo capítulo 2, versículo 15, en cuanto a aplicarse al Mesías. Fíjense conmigo en Mateo capítulo 2 y el versículo 15. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo dicho por lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto te llamé a mi hijo. Y esto es lo que dijo el profeta Oseas en el capítulo 11 y el versículo 1. ¿Sí? Es importante ver que las profecías mesiánicas no son simplemente profecías separadas o aisladas, sino tienen que ver con el cumplimiento de Dios, de su obra de mostrar a Jesucristo. Todo esto tenía que ser como Dios lo planificó. Recuerden, segunda de Timoteo 1:9, que Dios desde antes de la fundación del mundo nos quiso dar su gracia en su Hijo Jesucristo. Repito este pasaje, porque todo esto que estamos viendo es la obra de Dios que desde antes de la fundación del mundo ya planificó salvarnos y mostrar su gracia en Cristo Jesús. Entonces, segunda de Timoteo 1:9 dice: a quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Sí? Es Dios que de la simiente de la mujer, Génesis 3:15, mandó al libertador prometido en su tiempo. Y eso es lo que estamos viendo en esta lección. Mis queridos hermanos, gracias a Dios por el tiempo. Si usted tiene preguntas, por favor hágalas. Si tiene algo que desea compartir, mándeme un mensaje, ya sea a nuestro correo de IGB Cuenca o por medio de la página de Facebook. Usted puede contactarse con nosotros también. Saludos, mis queridos hermanos.